Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Es un placer saludarles en una nueva emisión de la Defensoría de las Audiencias. Mi nombre es José Ángel Domínguez y como siempre me da muchísimo gusto saludar a la maestra Ana Cecilia Terrazas. Ella es la defensora de las audiencias de nuestra emisora Radio Educación. Ana C, te abrazo a la distancia. A mí también me da mucho gusto saludarte, José Ángel, así como me da gusto saludar a todas nuestras audiencias en este miércoles, aunque sea un programa grabado, estamos muy contentos. Es previamente grabado, se transmite el 15 de junio, pero de todas maneras nos encantaría que ustedes se pusieran en contacto con esta defensoría. Hay mucho que decir, mucho que hablar, mucho que corregir. Correo electrónico es audienciasre@cultura.gov.mx. Estamos en Twitter como @audienciasre y en Facebook también como Defensoría de las Audiencias RE. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a descargar, a escuchar y, si es posible, a comentar todos y cada uno de 9 programas de la serie que se llama Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. De esta manera le remitiríamos de manera digital una constancia de escucha que lleva el aval de la Cátedra UNESCO, de AMDA, de AMAR, Cultura DH y por supuesto esta Defensoría. Se tiene que dirigir al correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx y el micrositio donde puede descargar, escuchar los capítulos es radioeducación, por supuesto, .edu.mx/podcast, _medio curso, _medio audiencias. Existe el libro electrónico con el mismo nombre, así que lo invito a buscarlo. Y tengo mucho gusto, mi querida Ana Cecilia, de poder conversar con una compañera disciplinada, trabajadora, que es un ejemplo de lo que es la producción en Radio Educación desde mi punto de vista, por supuesto. Es Laurelena Padrón. Exactamente, y la verdad es que yo también opino lo mismo, y no solo yo, sino que pues maestras y amigas en común dicen que Laurelena es una de las mejores productoras que hay de radio, pues ni más ni menos que en el país. Entonces, con más razón, estoy contentísima de que nos haya querido acompañar, de que quiera platicar con nosotros, porque generalmente las personas o nosotros que trabajamos en producción no nos encanta el micro, pero en este caso le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación. Claro, y antes de que nos salude de viva voce, quisiera decir brevemente, porque tiene un currículum enorme. Laurelena estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Ciencias de la Comunicación, trabaja desde finales de los 70 en Canal 11, fue redactora en un programa semanal, pero en 1979, según tengo aquí, llega a Radio Educación, en donde ha realizado más de 80 series, ha trabajado todos los géneros, los formatos dirigidos a distintos públicos y los que se están inventando en este momento. Por supuesto, ha colaborado en instituciones públicas en el área de difusión, con organizaciones civiles nacionales e internacionales, para telesecundaria, para la UNESCO como asesora en la Bienal Internacional de Radio. Laurelena Padrón, te pregunto, ¿qué es lo que no has hecho en el mundo de la radio pública? Pues mira, la verdad es que siempre hay algo nuevo que uno debe y quiere proponer. Creo que esa es una de mis características como productora, que no me quedo con las ganas de proponer cosas y siempre estoy pensando en qué puedo hacer para proponer y que nuestras audiencias tengan más opciones de contenidos diferentes, presentados de otras maneras, y en fin. Eso es, sí, he hecho muchas cosas, además de capacitar y de capacitarme, ¿no? Pero, y no nada más en Radio Educación, he estado en otros lados, ¿no? Claro, oye, Ana C., pero esa es justo la cuestión, las audiencias, ¿no? Darle a las audiencias. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, lo que quería yo preguntarle a Laurelena es que a través de los años uno ve que va cambiando o van cambiando las preferencias, los gustos, las opiniones, las audiencias.
el span de atención, es decir, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, las maravillosas radionovelas, que es una expertise de Laura Elena, que nos encantan, que fascinan, que son algo como el slow food, digamos, aunque hay algunas más rápidas, pues son una exquisitez, pero no necesariamente a veces aplican o embonan con las audiencias modernas, o sí. Y alguien que está de primera mano produciendo y atendiendo a las audiencias sabe cómo han evolucionado. Entonces, una primera pregunta sería, sobre todo las de radioeducación, ¿cómo ha visto, si nos pudieras compartir, Laura Elena, cómo han cambiado las audiencias y en qué no han cambiado? Porque también pasa que hay algunas audiencias duras de hábito que son fieles y que ni siquiera quieren cambiar, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo has visto este tránsito? Bueno, un factor importante pues son las nuevas tecnologías, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, también eso provoca que las dinámicas de consumo sean otras. Entonces, nuestro deber como gente que produce contenidos es estar muy atentos a este tipo de cambios, ¿no? Pues sí han cambiado muchísimo. Pues imagínate que nuestras audiencias eran en AM y solo podían a veces solo comunicarse a través de las cartas, ¿no? Que era muy bonito recibir cartas, era bien bonito. Pero así, cuando yo llegué, así era la comunicación y a veces por teléfono. Con el tiempo pues pasó y se fueron inventando cosas para nosotros tener un contacto mucho más directo. Yo te puedo decir que hubo momentos en que nosotros no solo pensábamos en el contenido que le íbamos a dar a nuestras audiencias, ¿no? Pensando, por ejemplo, en un programa dirigido a mujeres, sino también en cuáles eran las demandas, cuál era la agenda política, la agenda social, en fin, y convocarlas, por ejemplo, a hacer un fin de semana de talleres con nuestras radioescuchas. Y entonces convocar a muchas organizaciones civiles y localizar un lugar. Había una serie de cosas que uno instrumentaba para poder tener ese contacto mucho más directo con nuestras audiencias y a través de ofrecerles alternativas de capacitación, de orientación y de apoyo, pues también ahí hacíamos encuestas, por ejemplo, ¿no? Que cuál es el interés que propones, qué quieres escuchar, qué temas hace falta, qué no, que en fin. Eso lo hicimos yo en muchas ocasiones con programas dirigidos a mujeres. Lo hice durante distintas series y distintas épocas. Y eso nos permitía saber qué es lo que estaban requiriendo nuestras audiencias. Pero ese era un contacto mucho más directo. Todavía el sexenio pasado lo hicimos. Teníamos un dinero dedicado a poder instrumentar algo. Por ejemplo, cuando estrenamos la radionovela Grandes Esperanzas, hicimos una escucha con la primera capítulo y convocamos a 100 radioescuchas para que escucharan tomándose un chocolate y un tamal en la emisora y poder medir la reacción de la gente ante un hecho como este. Y así uno se va inventando mil cosas para tener la posibilidad de tener una retroalimentación de nuestros radioescuchas. Ahora con las nuevas tecnologías, bueno, inmediatamente te pueden mandar un mensaje, ¿no? Eso ahora las cosas son distintas. Oye, pero qué bonito eso de tamal y atole para escuchar a Dickens a la mexicana, ¿no, mi querida Laura? Sí, pues bueno, era rememorar cuando se inició la radio y que las familias se sentaban a almorzar, a cenar, a merendar y a escuchar la radionovela, se ponían en torno a la radio y esa fue la idea, ¿no? Y hacer un, digamos, acercamiento, porque además estuvieron los actores, pues tú ahí estabas, José Ángel. Entonces, claro, oye, pero dime una cosa, queridísima, es que, o sea, dices, me he dedicado, sobre todo con particular énfasis, pero no solo en ese ámbito, a las mujeres, al público de las mujeres. Estamos hablando de más del 50% de las audiencias y de la población en el mundo, ¿no? Y eso
eso es muy importante. ¿Y esas audiencias femeninas han evolucionado desde tu punto de vista en la radio pública, en Radio Educación? Pues mira, la verdad es que yo dejé de hacer programas para mujeres hace algún tiempo porque me dediqué a hacer otras cosas. Empecé a hacer documentales. Entonces, porque pensé que era un momento muy importante de la década para hacer como recuentos, ¿no? Hice una serie documental sobre diversidad, por ejemplo, y empecé a hacer otras cosas. Sí. Por los senderos del 68, en fin. Entonces, bien a bien no te lo podría decir. Sé que, bueno, pues han envejecido como yo, mira mis canas, ¿no? Pero están nuevas audiencias, tengo entendido, y en el Comité Técnico de Evaluación estábamos haciendo un análisis al respecto, pero no hay un nuevo estudio. Hay que hacer un nuevo estudio para saber cuáles son los rangos de edad, en fin, los alcances que tenemos con nuestras radioescuchas, porque además ahora estamos en FM, ¿no? Ya hace algún tiempo, y entonces pues las audiencias cambian, afortunadamente, y además estar en la red, pues también es otra cosa, y en las plataformas. Y además estamos también ya produciendo para hacer podcast. Acabo de hacer una serie para jóvenes que se llama Exploración Los Pinos, que está diseñada de tal manera que los chicos puedan ir oyendo cada semana un capítulo en donde los dejamos picados para que sepan de qué se trata el asunto. Y además es un formato chiquito, no dura más de 18 minutos. Eso te quería también preguntar, ¿cuáles son los formatos que ahora se están utilizando en términos del tiempo y la concentración de escucha de nuestras nuevas audiencias jóvenes, por una parte? Y otra pregunta que me parece fundamental, como parte clave de la emisora, de todos los productores y productoras de la emisora, creo que me puedes comentar, que sería cuáles deben ser los compromisos de las personas que hacemos radio para las audiencias de Radio Educación. O sea, por un lado los formatos, cómo has visto que funciona, que ya no funciona, y por otro lado los compromisos. Bueno, mira, yo te voy a decir que yo soy una productora muy arriesgada y he hecho formatos muy cortitos, pero también de hora y media. Yo creo que es realmente, creo que quien puede atender o captar la atención del público en 5 o 3 minutos, también debe captar la atención a lo largo de hora y media del radio escucha. Y te lo digo porque lo hice con los senderos del 68. Y recuerdo muy bien cuando invité a Betty Solís para que me hiciera el favor de presentar la serie. Cuando le mandé un mensaje me dijo, no, espérame, no me interrumpas, estoy picada con la serie, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad quien conoce el lenguaje radiofónico tendría la capacidad de poder hacer los formatos tanto largos como cortos y poder lograr la atención de la gente, porque sabes muy bien cuál es tu objetivo y cuál es al público al que quieres llegar. Y vengo a esto. Porque desde que uno está haciendo un proyecto debe tener claridad de a qué público te vas a dirigir, cuáles son los objetivos y cuáles son las temáticas que vas a abordar. En función de esto, uno tendría que saber muy bien para dónde va, ¿no? Y claro, ahí definir qué formato quieres, qué género quieres hacer. O sea, hay toda una serie de reglas, digamos, de conocimientos que se ponen en juego para lograr hacer una serie que sea, uno, creativa, que cumpla con objetivos, que sea clara en sus metas, en su propósito, que logre atrapar al público al que está dirigido, porque pues tienes que saber a quién te quieres dirigir. A pesar, Laura Elena, de que el span de atención de las audiencias sabemos que ha disminuido, y con estos nuevos formatos hiperbreves de las redes sociales, del TikTok y TAC, luego los jóvenes están, digamos que acostumbrados
acostumbrados a estos mensajes brevísimos que de alguna manera se contraponen. ¿Qué tiene que hacer la radio pública? De repente yo lo veo como una enorme elefante maravilloso, ¿no? Blanco y sagrado, pero que tarda tiempo a veces en moverse. No sé qué piensas. Yo platicaba el otro día con dos queridas amigas a las que tú conoces muy bien, Marta Romo y Tere Velázquez. Y platicábamos que no es lo mismo producir para podcast, si te refieres a eso, que hacerlo para radio. No es lo mismo, no tendríamos que estarlo pensando de esta manera, porque la radio tiene otra dinámica. La radio se transmite una vez y ya. Los podcasts es algo que está ya subido en una plataforma y que la gente lo puede descargar. Claro, esto que dices, bueno, sí, la dinámica de escucho rápido y no sé qué, pues es una trampa, creo yo, que nos impide que la gente se concentre y que logres atrapar su atención. Ese es el enorme reto que tenemos nosotros como productores y productoras o como generadores de contenidos. Pero igual sucede en la radio. Yo soy enemiga de si vas a hacer algo pequeñito que no tenga sustancia. ¿Para qué lo haces? O sea, hacer TikToks para decir cualquier tontería, pues eso no es ni nuestro objetivo ni debe serlo. La radio pública debe tener un objetivo claro, que es aportarle a la sociedad lo que los demás no están aportando, que además sean elementos sustanciales para una mejor vida social, económica, cultural, ¿no? Entonces, yo te diría que sí, ese spam de que tú dices de atención, pues tratemos de que se haga más amplio, dándoles buenos contenidos. Eso es lo que yo pensaría. Déjame recuperar, Laurelena, a ver si no me faltó algo, los compromisos que me estás comentando respecto de las audiencias. Bueno, captar la atención, por supuesto, tener historias buenas, ya sean largas o cortas, independiente, pero que sean atractivas y que sea una buena historia bien contada, ¿no? Que es fundamentalmente lo que hace a una audiencia atenta. Aportar socialmente. Es decir, si fuéramos restaurante, frutas, verduras y omegas, ¿no? No exceso de calorías, etcétera. Eso es lo que hacemos en los medios públicos y ahí siempre tenemos una suerte de talón de Aquiles porque de repente no nos podemos arriesgar tanto o no llegamos a estirar tanto la liga de tal manera que a veces no parece como divertido, ¿no? Que no es... Que no va atado a la carcajada de inmediato. Y ese siempre es el reto, ¿no? Estar entre la atracción, pero no dar nada tóxico, digamos, o no dar lo tóxico que dan otros medios con un facilismo de producción. Buenas historias. Vigilar también, dijiste, los formatos dependiendo de para qué público van. No es lo mismo un podcast que una emisión larga de radio, que una emisión, supongo que también de horario en la mañana, que una emisión en la tarde. Pero yo te quería preguntar si me faltó algo y si tenemos que encontrar un espacio sin frontera en donde se pudieran unir o converger, es decir, tener las audiencias, hacer una sinergia para jalar por un podcast a la audiencia de Algo de la Mañana, o cómo has explorado en ese terreno. En este momento pues está la serie que acabo de hacer de Exploración Los Pinos, en donde yo pedí, y sí hice mucho énfasis, en que primero se transmitiera por radio, porque pues nuestro principal objetivo es hacer radio, y creo yo que se trabajó de tal manera que se pudiera hacer el podcast y que estuviera en línea. De eso se trata. Una vez que se transmite en la radio, pues entonces lo pones a disposición y ya la gente lo podrá escuchar a la hora que sea. Yo no tengo a ciencia cierta o no tengo la información necesaria para decirte cómo se promocionan, cómo se difunde lo de los podcasts, bien a bien no lo sé. Estamos en esa disyuntiva en el Comité Técnico de Evaluación, donde yo formo parte como representante de los productores desde hace muchos años, y estamos en ese, delimitando esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, pues yo creo que una y otra cosa que me parece como un compromiso muy importante es explotar la creatividad y la estética. Porque un día me preguntaron, ¿y cómo cuidas la estética? ¿Cómo es que
proporcionas algo que al radioescucha le va a traer y le va a hacer llegar de manera directa, provocar lo que tú quieras provocar, porque entonces yo les dije, a ver, escuchen esto, y estaba yo hablando de Por los Senderos del 68. Empezamos a leer las demandas del movimiento en Francia, ¿no? Y entonces las decíamos en francés y luego lo decía en español el conductor. Y eso te da una posibilidad sonora inmensa y te pone en otro plano, ¿no? ¿De qué manera explotas tú todos los recursos que tienes sonoramente para que quien te está escuchando pueda tener un mensaje tan bien estructurado y tan creativamente puesto a tu oído para, exacto, rico. Polisemántico. Exactamente, que eso es algo que yo he estado haciendo, porque yo hago uso de muchos recursos, de todos los que tengo a la mano para poderlos poner a la disposición de las audiencias. Esa es otra de mis características como productora, que no me quedo nada más utilizo fragmentos de películas, igual que fragmentos de mil cosas que para mí son importantes, pero que además es un compromiso saber que existen, ¿no? O sea, investigar previamente para que tú puedas hacer uso de eso. Hablas de muchas cosas muy interesantes, muy importantes, urgentes, muchas, como es la comunicación en nuestro país, ¿no? La imaginación al poder, la radio pública que requiere de presupuestos. Radio Educación ahora mismo está embarcada en nuevas directrices, por un lado, pero también nuevas audiencias, como son las de Yucatán, como son las de Sonora también, ¿no? Y tal vez en Michoacán. Y eso también implica una nueva redefinición de lo que es la comunicación, de lo que somos nosotros y de eso justo que decías, ¿no? Francia está muy cerca, pero a lo mejor Michoacán está muy lejos, ¿no? Exactamente. Pues mira, yo sí creo, y yo trabajé, por ejemplo, en Radio Chetumal, fui invitada por mi querido Virgilio Caballero y estuve ahí un tiempo. Y lo primero que yo pensé es, tengo que salir a caminar y a conocer a la gente, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? Conocer las dinámicas en las que se mueve esta sociedad que para mí era, pues yo citadina y estoy hablando de hace más de 30 años y que había que conocer. Se me ocurrió salir a la hora después de comer y todo el mundo estaba en la hamaca haciendo la siesta, ¿no? Entonces, fíjense qué fuerte. ¿A qué me refiero con esto? Pues que hay que ir y estar y capacitar a la gente para que hagan una radio con las necesidades del servicio público, de los medios de servicio público, no que tomen estilos, digamos, o maneras de hacer de la radio comercial, que esa es una de las cosas que, por ejemplo, yo hice en Chetumal. Yo le dije a Virgilio, bueno, yo estaba escuchando todas las radios comerciales que había ahí, y dije, y ninguno toca ni soca, ni reggae, que era la música de la zona. Y entonces fue de los primeros programas que hicimos, inmediatamente la gente empezó a escuchar, porque eso era algo que no estaban haciendo en las otras radios. ¿Sí me explico? Tienes que darle algo que no están haciendo los demás, pero además con investigación, con mucho conocimiento y previa organización y planeación, investigación, hacer todo un trabajo serio, formal y creativo, porque además eso es muy importante para que lo que les vamos a proponer les llegue, pero hay que ir, investigar y además capacitar a la gente de allá también, ¿no? Entonces, no sabemos, estamos en esa disyuntiva y estamos negociando en eso, porque, digamos, están allá, las señales estamos transmitiendo desde acá algunas cosas que creemos que les pueden interesar. Pero una educación nacional de Radio Educación, yo diría. Yo tuve la fortuna de ir a la inauguración de Radio Yucatán
Y justamente les decía, bueno, al fin se logra el gran objetivo de radioeducación, que es ser nacional, ¿no? Llegar a todos esos públicos, pero desde distintas situaciones geográficas, económicas, políticas y sociales. Ese es un gran reto. Una última pregunta, porque ¿cómo se libra? Hace unos años que yo ponía en mi tesis de maestría que el universo sonoro de la radio estaba, sobre todo en términos de noticiarios, pero en general tenía una sobredosis, digamos, de la palabra. Y yo sé que tú sí coqueteas con el universo y con el paisaje sonoro tal cual. Es decir, la palabra tiene su espacio, pero no lo es todo. Y entonces, ¿cómo, nada más en ese sentido, cómo ves a las audiencias de ahora en ese terreno? Pues fíjate que yo, bueno, he tenido la fortuna de que cada vez que hago alguna serie, que además está muy cuidada en estos términos de crear un paisaje sonoro y que arrope y que te lleve a estos mundos que no conoces, pues la respuesta es muy buena. ¿Por qué? Pues porque es muy atractivo, porque te mete a lo que tú quieres llevar a la gente. Ese es el enorme reto y hay que, pues sí, capacitarse mucho y hay que estar trabajando y además escuchando, que esa es una de las ventajas que me ha dado ser jurado de muchos festivales, entre ellos el de Nueva York, donde escucho programas de todo el mundo. Y entonces eso, pues yo digo, bueno, ¿qué están haciendo en otros lados que yo quiero hacer aquí? Hace 2 o 3 años, 3 años que presenté una serie en donde quería iniciar con una capsulita de 5 minutos, digamos, donde la gente tenía que ponerse unos audífonos para escuchar y, digamos, que la gente se sienta. Pues me dijeron, no, porque ni se lo van a poner, ¿no? Pero yo ya estaba planeando hacer eso. Y no es tan fácil. Ahorita ya estamos en la posibilidad de hacerlo, pero eso, ¿sabes cuánto tiempo te va a llevar a hacer una cápsula de 5 minutos? Sí, para que la gente se sienta ahí en el momento y en el hecho, más de 10 horas. Querida, pero sabemos que vale la pena. A mí me vale escucharte, conversar contigo, una cosa lleva a otra. Ana Cecilia, estoy seguro que compartes esto y ojalá y pronto podamos continuar esta conversación porque hay muchas cosas que platicar y que seguir conversando y dilucidando de adentro hacia afuera, hacia nuestros radioescuchas, ¿no? Te agradezco y estoy seguro que a nombre de todo el equipo por esta disposición y por el cariño de tu trabajo. Muchísimas gracias, Laurelena. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando ustedes me digan, yo estaré con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias y buena tarde a la audiencia. Muy buenas tardes, Ana C. Querida, amigos, Mario y todo el mundo que hace el favor de escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo, estamos en el correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx, en Twitter como Audiencias RE y en Facebook como Defensorías de las Audiencias RE. La radio pública somos todos. El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población. La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias, que son derechos humanos. Pluralidad, igualdad, diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.